Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús, bendiciendo a los niños y el joven rico. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos no pensaban que Jesús quería tomar tiempo para mostrar amor y cuidado a los niños. Jesús ama a los niños. Ellos también pueden creer su palabra y confiar en Él. Es importante que los niños escuchen cuidadosamente para que puedan entender y creer la palabra de Dios. Los niños también son pecadores y están bajo el dominio de Satanás y la muerte. La única forma en que pueden ser rescatados es poniendo su confianza en Jesús como su Salvador. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Aquellos que no quieren venir a Dios y confiar en Él como un niñito, no podrán entrar a la eternidad donde Jesús reinará en una tierra nueva y perfecta. Cuando cargamos a un bebé, Él descansa en nuestros brazos. No teme que lo dejemos caer. Confía en que lo sostendremos con seguridad y mucho cuidado. Cuando ustedes le dicen algo a un niñito, Él les cree. Con frecuencia los niños no tratan de razonar o resolver las cosas por sí mismos. Simplemente creen lo que sus padres les dicen. Jesús dijo que nosotros debemos aceptar lo que Dios nos dice en la Biblia como si fuéramos niños. Muchas personas irán al castigo eterno porque no quieren confiar en Dios y su palabra como un niño pequeño confía en sus padres. Si ustedes se rehúsan a aceptar la palabra de Dios como un niño, nunca serán librados del control de Satanás, del pecado y la muerte. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Este hombre joven pensaba que podía agradar a Dios y ganar la entrada a su reino por su propia bondad y obedeciendo las leyes de Dios. Pensaba que haciendo cosas buenas podía merecer vida eterna. Por eso le preguntó a Jesús qué cosa buena tenía que hacer para ganar la vida eterna. Este joven era como Caín, que pensó que trayendo a Dios las cosas que había cultivado podría obtener su favor. Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios». Este hombre no entendía que ningún hombre ha sido lo suficientemente bueno para agradar a Dios. No comprendía que Dios es el único que es bueno. Él pensó que era bueno y que Jesús era simplemente otro hombre bueno como él. Aunque él no creía que Jesús era Dios, lo llamó bueno. Con su manera de contestar, Jesús no estaba negando el hecho de que él era bueno, ni que era Dios. Pero Jesús quería que el joven se diera cuenta que ningún hombre común y corriente es bueno. Si este joven creía que Jesús era bueno, entonces también debería concluir que era Dios, porque el único que es bueno es Dios. Jesús le dijo: «Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Este joven no comprendía que había nacido pecador, bajo el control de Satanás, y que por eso nunca podría obedecer perfectamente las leyes de Dios y así agradarle.
Dios dice que no hay ninguna persona en la tierra que sea buena y haga lo que es correcto a su vista siempre. Nadie, excepto Jesús, ha obedecido perfectamente las leyes de Dios. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre pensaba que había guardado las leyes de Dios perfectamente, porque las había obedecido exteriormente, pero no las había obedecido de todo corazón. Jesús ya había enseñado a la gente que si un hombre mira a una mujer y la desea, ha cometido adulterio delante de Dios. O si una persona odia a otra en su corazón, ha cometido asesinato. Si una persona planea tomar algo que pertenece a alguien más, ya ha robado en su mente. Si un niño obedece exteriormente a sus padres, pero está enojado en su corazón, u obedece de mala gana, ha pecado delante de Dios. Dios no juzga a una persona de acuerdo a sus actos externos solamente. Él mira los pensamientos y deseos internos del corazón. Dios dio sus mandamientos a los israelitas para tener una correcta relación con Él y con el prójimo, pero también para comprobarles tanto a ellos como a nosotros que todos hemos pecado y que estamos lejos del modelo de santidad de Dios. Aún los que se esfuerzan por cumplir no son capaces de obedecerlos perfectamente como Dios exige. Todos hemos fallado en alcanzar el modelo de santidad y perfección que Dios tiene. Algunos de ustedes pueden pensar que son personas buenas, como este joven rico, y que no merecen ir al fuego eterno. Sin embargo, ustedes también han fallado en hacer lo que Dios requiere. Es imposible que lo agraden porque son descendientes de Adán y están separados de Dios. Dios mira sus corazones y dice que son perversos como los corazones de todos los demás. Nunca podremos merecer el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús amaba a este joven, aunque era orgulloso y no se veía a sí mismo como pecador, como lo veía Dios. Dios los ama a ustedes, aunque son pecadores, y no quiere que estén separados de Él eternamente. Jesús le dijo a este joven que vendiera todas sus posesiones y diera lo producido a los pobres. Jesús sabía que era codicioso y amaba sus riquezas más que a su prójimo. Estaba violando la ley de Dios que dice que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Jesús también le dijo a este joven que debería dejar su hogar y seguirlo, porque Jesús es Dios. Jesús sabía que este hombre amaba su prosperidad más de lo que amaba a Dios. El primer gran mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, y que no debemos poner nada ni a nadie en lugar de Dios. Jesús estaba esforzándose por enseñar a este joven que había puesto sus riquezas en lugar de Dios. Había violado las leyes de Dios, por lo tanto, era un pecador condenado ante Él. Jesús quería que comprendiera que no podía ser aceptado por Dios por las cosas que hacía, y quería que este joven reconociera que era pecador y necesitaba un Salvador. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven hizo su elección, escogió sus riquezas, que podía disfrutar solamente en esta vida, y rechazó la vida eterna con Dios. El joven estaba triste, porque aunque quería vida eterna, no quería hacer lo que Jesús le había dicho. Amaba más su dinero que a Dios o a la gente.
Quizás ustedes sean como este joven y piensan que lo más importante es conseguir las riquezas de este mundo. Cuando mueran, sin embargo, no podrán llevar ninguna de sus riquezas con ustedes. A Dios no le importan nuestras posesiones materiales, sino que estemos dispuestos a escuchar sus palabras, creerlas y obedecerlas. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Jesús no dijo que es pecado ser rico, pero sí es pecado amar las riquezas más que a Dios o a las demás personas. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna». Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Le importaban los niños a Jesús? Pregunta número 2. ¿Necesitan los niños ser rescatados del poder de Satanás, del pecado y de la muerte? Pregunta número 3. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que debíamos hacernos como niños si queremos entrar en su reino? Pregunta número 4. ¿Cómo pensaba el joven que vino a Jesús que podía agradar a Dios y entrar en su reino? Pregunta número 5. ¿Estaba diciendo Jesús que él no era bueno y que no era Dios cuando le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Pregunta número 6. ¿Qué quería Jesús que este joven entendiera? Pregunta número 7. ¿Por qué se alejó triste este joven? Pregunta número 8. ¿Dijo Jesús que es pecado ser rico? Pregunta número 9. ¿Qué es mucho más importante que trabajar por las riquezas de este mundo? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros.
No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.